vista atrás y busco entre las sombras del tiempo. Los rostros y las formas se disuelven y huyen para buscar refugio en el olvido. Pero es necesario recordar. El paso de los días, de los años y de los siglos quiere borrarlo todo para obligarnos a vivir solo el presente. No puedo permitirlo. El pasado también cuenta. Mi pasado. ¿Cuándo empezó? ¿Aquel día de abril? ¿Acaso el telón se había alzado ya antes, mucho antes? Quizá el destino está escrito y nos lleva a nacer marcados, condenados a vivir una vida que no es nuestra y que nos hace ser un pobre juguete de la historia. La soledad de mi torre de marfil, los libros, el estudio, la paz, lejos del vértigo punzante de la política, todo podría haber sido distinto. Esposa, hijos, una familia y una existencia plácida y sin sobresaltos. No, la tragedia ya había comenzado. Apenas dado el primer paso, no hubo vuelta atrás. El torbellino de la locura nos arrastró a todos. Cuando pudimos darnos cuenta, era demasiado tarde. ¿Mereció la pena? Para responder a esa pregunta, es necesario recordar. Sí, recordar. ¿Cuándo empezó? ¿Aquel día de abril? Sí, es posible. Aquel día de abril. Abril de 1903. Nace José Antonio Primo de Rivera. La España que le espera es una España triste. El nuevo siglo echa a andar abrumado por la carga de un pasado decadente. La historia reciente ha visto derrumbarse aquel imperio que no conocía la puesta del sol. Reyes sin nervio se suceden de la mano de ministros y validos sin escrúpulos. Carlistas y liberales se enfrentan sobre la vieja piel de toro, que se desangra en inútiles enfrentamientos civiles. Con la Restauración llega el caciquismo y el sistema de partidos que se turnan ordenadamente en el poder. Sumida en un letargo suicida, España camina hacia el desastre. La pérdida de los últimos territorios de ultramar da alas a los nacionalismos disgregadores que aguardaban ansiosos el momento de lanzarse sobre los despojos de España. La precaria industrialización ha creado un incipiente proletariado que se hacina en condiciones de extrema miseria. Jornaleros y pequeños propietarios son presa fácil de terratenientes y especuladores que acumulan inmensas fortunas a costa de la miseria del pueblo. El terrorismo anarquista da paso a la consolidación de los movimientos obreros. El joven Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y sube al trono en 1902. La crisis de la sociedad burguesa lleva a la desmoralización de unas instituciones que se saben incapaces de afrontar los desafíos del nuevo siglo. La tradición castrense marca la vida de los Primo de Rivera. En 1900, don Miguel ya es teniente coronel por méritos en campaña. Durante un permiso, caminando por el paseo de coches del Retiro madrileño, descubre a una bella desconocida de ojos azules que le enamora al instante. Tras la preceptiva pedida de mano, Casilda Sáenz de Heredia y Miguel Primo de Rivera contraen matrimonio. Poco después, nace el primogénito, José Antonio, al que su padre apadrina cariñosamente como 1000 hombres. Durante los 2 años siguientes, vienen al mundo Miguel y Carmen. A pesar de las recomendaciones del médico que aconsejaba no se produjeran más partos, pues peligraba la vida de la madre. El joven teniente coronel trabaja en el Estado Mayor Central a la espera de ser ascendido. Como consecuencia de la mala salud de Casilda, Miguel se convierte en el protagonista de la crianza de sus hijos. Su actitud recta y severa dejará huella en el carácter de José Antonio. En el otoño de 1907 nacen las gemelas Pilar y Angelita, y un año más tarde, doña Casilda, tras dar a luz al último de los hijos, fallece como consecuencia de una peritonitis a la edad de 28 años. El tío abuelo de la familia, primer marqués de Estella,
comenta al conocer la trágica noticia que la muerte de doña Casilda puede considerarse una muerte en campaña. Tía Ma, apodada así por los niños, se ocupa de su educación y toma las riendas del hogar de los Primo de Rivera. La pérdida de la madre afecta profundamente a José Antonio, que se vuelve más introvertido y adopta un aire melancólico. Desarrolla un precoz interés por la lectura y destaca en la organización de los juegos de sus hermanos, manifestando una personalidad y un carácter que conquistan las simpatías de toda la familia. José Antonio cursa sus primeros estudios cuando estalla la Primera Guerra Mundial. España queda dividida entre germanófilos y aliadófilos, pero se mantiene al margen de la contienda. Desde su privilegiada posición de país neutral, España inicia una etapa económica floreciente. Sin embargo, la bonanza económica dejará pronto paso a la especulación y al negocio fácil. Unos pocos harán inmensas fortunas a costa de emponzoñar aún más el cáncer de la injusticia social. El triunfo bolchevique en Rusia y el Tratado de Versalles pondrán fin a la guerra, a costa de una paz precaria que solo servirá para incubar el germen del próximo enfrentamiento. José Antonio practica la caza y la equitación y se convierte en un apasionado de los deportes. El tío abuelo Fernando le dicta sus memorias y aquel joven inquieto tiene ocasión de recorrer, de la mano de un testigo de excepción, la historia reciente de España. José Antonio organiza las exposiciones pictóricas de sus hermanos, las representaciones teatrales familiares y su afición a la poesía le lleva a componer versos desde edad tan temprana como los 17 años. La majestad augusta del mar potente Cádiz vino a ofrendarte. Cuando eras niña te dio Jerez rumboso como presente, la luminosa gracia de su campiña. Cuba te dio lo dulce que hay en su caña, su fuego el sol brillante de Andalucía, su aristocracia noble te puso España, y Dios la fe sincera que tu alma guía. Y como haciendo versos merece palos, inspirado sin duda por el demonio, te ofreció 4 versos cursis y malos, la destemplada pluma de José Antonio. José Antonio inicia los estudios de Derecho en 1917. Comienza su vida universitaria con entusiasmo y alterna las horas de estudio con la participación en las asociaciones estudiantiles de la época. Por aquel entonces, don Miguel había alcanzado una relevancia pública que iba más allá del terreno estrictamente castrense. Algunos profesores trataron de perjudicar a José Antonio por la antipatía que les inspiraba el ya por entonces general, pero la capacidad y la disciplina para el estudio del futuro abogado vencieron todos los obstáculos. José Antonio, que domina los idiomas inglés y francés, simultanea sus estudios con el desempeño de labores administrativas en el negocio de uno de sus familiares, dedicado a la importación de automóviles. España vive sumida en una profunda crisis económica y social. La guerra en África desangra a las familias y vacía las arcas del Estado. La impopularidad de la monarquía aumenta de día en día y los desastres militares erosionan la moral del ejército. Las protestas contra el embarque de tropas rumbo a África se suceden y enardecen aún más los ánimos de las clases sociales más castigadas por la pésima situación económica. En 1923, don Miguel, que por entonces ocupaba la Capitanía General de Barcelona, obtiene el consentimiento tácito de la corona y da un golpe de Estado incruento que le lleva a la toma del poder. Concluidos los estudios universitarios, José Antonio realiza el servicio militar en el Regimiento de Dragones de Santiago. Don Miguel interviene para que su hijo sea sometido a un trato severo y se haga idea de la verdadera crudeza de la profesión militar. Una vez cumplidos sus deberes militares, José Antonio se inscribe en el Colegio de Abogados y abre su propio despacho en Madrid. Rechaza la idea de opositar y se lanza con entusiasmo al ejercicio de una profesión que considera dedicada al servicio de la justicia. Solo acepta causas que estima adecuadas a su conciencia y se entrega en cuerpo y alma al desempeño de su trabajo. Le resulta difícil soportar la presencia de los que se acercan a él buscando al hijo del dictador. Son muchos los que salen malparados de esos encuentros con José Antonio, que no soporta a la caterva de aprovechados que hacen cola a la puerta de su despacho. José Antonio consolida su prestigio profesional y recoge elogios incluso de los que tiene por oponentes en juicios y procesos. Es el caso de Francisco Bergamín, que se deshace en buenas palabras hacia el joven abogado, al que saluda como una de las glorias del derecho español. El mayor de los Primo de Rivera se abstiene de participar en política,
tratando de huir de la alargada sombra que proyecta su padre. A pesar de ello, la inquietud sobre la realidad española le lleva a sostener largos y fluidos diálogos con su padre, a veces discordantes, que ponen a prueba el afecto filial. Estima que la obra de su padre resulta incompleta. Reconoce que la administración paternalista del dictador ha puesto orden en España. La guerra de África concluye victoriosamente tras el exitoso desembarco de Alhucemas.